Quisiera que ya directamente fuéramos a nuestra serie, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso, serie del Evangelio según Marcos, y sigamos asombrándonos con Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy vamos a continuar en el capítulo 13 y vamos a ver los versículos desde el 28 hasta el 33. Solo nos quedaría haciendo falta una enseñanza más para concluir este capítulo maravilloso, como todo en la palabra. Así que leamos en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios escrita: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y básicamente aquí ya Jesucristo está cerrando esta parte que hemos venido hablando, que es compleja porque es ese capítulo que es igual al capítulo 24 de Mateo o al capítulo 21 de Lucas, donde muchas personas se han centrado porque es un capítulo que habla de lo que se conoce teológicamente como escatología o profecía. En otras palabras, son de esos pasajes que no son muchos, pero a veces se convierten en los más importantes o más interesantes para muchos, que hablan de las cosas futuras. Sí, la Biblia tiene mucho que decir sobre el futuro, pero lo interesante es que hay muchas personas que creo que pierden el centro en este tema. Y como venimos viendo, es un tema por el cual pueden engañar a muchas personas, porque los seres humanos tenemos como que esa inquietud, ese deseo, ese anhelo de saber qué va a suceder mañana. De ahí que muchos los engañen con esto, con tantos métodos mundanos, pero a veces desde la misma Biblia se quiere también crear esa expectativa de que podemos saber lo que va a suceder mañana. Bueno, el mañana está en manos de Dios, pero la Biblia no está para eso. Así que es un tema que tratan mucho, que es del que se habla mucho, pero creo que a veces se confunde mucho también con esto. Así que el título que le he dado en esta hora a esta enseñanza de manera simple es escatología. Escatología asombrosa. Hemos venido mucho hablando de esa palabra, de ese tema, y como les decía hace un instante, creo que aquí Jesús ya está cerrando. Una vez más, hace falta una enseñanza, hace falta la última partecita que es el cierre final, pero aquí Jesús ya está concluyendo toda esta parte sobre la escatología. Si alguien no ha escuchado, no lo recuerda, lo repito, escatología es el estudio de las últimas cosas o de las cosas futuras de las cuales nos habla la palabra de Dios. También de otra manera, como lo hemos visto anteriormente, se puede llamar profecía. Y aquí yo quiero enfatizar esto porque es lo que hace la palabra y decir algo que es muy importante. Esto no lo he dicho de pronto en una prédica, lo he dicho más en los estudios que tenemos personales. Hay una cosa muy importante y es que la palabra de Dios, de manera general, en los temas que son relevantes, que son más importantes y que son fundamentales para nuestra salvación, la palabra de Dios es demasiado clara y la palabra de Dios en cada uno de esos temas que son tan importantes, tan relevantes, no solamente es clara, sino que la Biblia solo tiene una posible interpretación. Yo sé que hay personas que dicen, la Biblia cada quien la interpreta como quiera, por eso es que hasta algunos dicen el papel puede con todo. Bueno, hay algo que es muy importante aclarar. La Biblia tiene solo una interpretación. Cada verdad bíblica tiene solo una interpretación posible. Por supuesto, hay gente que la interpreta como quiere, pero eso no significa que eso esté bien. Voy a poner un ejemplo muy simple, voy a poner un ejemplo muy claro de lo que vimos hace muy poco en el Evangelio según Marcos. Estuvimos hablando de la ofrenda de la viuda. Y veíamos que aunque muchos, de hecho la gran mayoría, ha interpretado ese pasaje de la ofrenda de la viuda como la manera bíblica de ofrendar, pues veíamos que esa no es la interpretación correcta. Que si uno es honesto, concienzudo y va a la palabra de Dios, no sacándola de su contexto, sino entendiéndola correctamente, con solo tener una lectura honesta
Con solo tener una lectura sincera y completa de ese capítulo, uno se da cuenta que esa no es la manera bíblica de ofrendar, que esa no es la ofrenda de la viuda. Uno se da cuenta que esa es la manera en que estafan a las personas. Nosotros vimos eso. En otras palabras, solo hay una manera correcta, posible, verdadera y bíblica de interpretar ese pasaje. No es la manera bíblica de ofrendar, es la manera como Jesús enseñó que los religiosos de su época estafaban a las viudas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Pongo este ejemplo para que comprendamos que no hay distintas maneras de interpretar. Ah, claro, la mayoría sacan el pasaje de su contexto, solamente le leen a uno el pedacito y le dicen lo que realmente no dice la palabra. Ahora, ¿eso está bien? ¿Eso es correcto? Por supuesto que no. Una vez más, solo hay una forma correcta de interpretar la palabra y es lo que la Biblia dice de manera clara, directa, de manera sencilla. Pero hay un asunto, y es que en esto particular de la escatología hay diferentes puntos de vista. De hecho, aquí quiero decirlo, es importante, en esta introducción me voy a demorar porque es muy importante. Yo quisiera que de verdad, y he orado a Dios, que podamos entender correctamente esto, porque esto es muy importante, aunque alguien no lo creyera, entender correctamente la escatología. Esa escatología bíblica nos va a llevar a que nos asombremos de esa escatología, como es el título de esta enseñanza, escatología asombrosa. Así que cuando se trata de la escatología, es decir, de lo que va a suceder en el futuro, quiero decir, y puede que suene fuerte y un poco contradictorio con lo que acabé de mencionar, y es que aquí hay 4 posibles interpretaciones. ¿Por qué existen esas 4 posibles interpretaciones? Y quiero decirlo, y ninguna de las 4 podemos decir que es total y completamente segura. Personalmente creo que hay 2 formas de interpretar la escatología. Me parecen las más sanas, las más correctas. Obviamente, yo prefiero una de esas 4 y una de esas 2. Creo que 2 son las menos sanas. Sin embargo, vamos a ver que, en otras palabras, nadie tiene la última palabra en este asunto. Y aquí es donde quiero aclarar, es el único asunto en la Biblia donde podríamos diferir, o bueno, no el único asunto, pero es un asunto muy importante en el que podríamos diferir, pero aún así debemos tener unidad. En otras palabras, esto no es fundamental. Independientemente de lo que yo piense sobre este punto de vista escatológico, de eso no depende mi salvación. Pero es importante porque me podrían engañar con esto. Ya Jesucristo nos lo advirtió. Así que yo quiero aclarar cuáles son esos 4 puntos de vista. ¿Por qué es tan importante? Porque si vengo y les digo cuál es el que yo pienso, el que yo creo y hablo solamente de eso, creo que les estaría imponiendo mi punto de vista. Lo que quiero es que entendamos claramente que existen esos 4 puntos de vista, que podemos tener diferentes puntos de vista y no estamos pecando, no estamos fallando. Nuestra salvación no depende de ello. Pero además creo que es importante que cada uno de nosotros entienda esos 4 puntos de vista. No son difíciles de entender y al final cada quien, digámoslo así, mire por sí mismo cuál es el punto de vista que más le parece que se acomoda. Obviamente yo les daré mi punto de vista, pero una vez más, exponiéndoles todo, porque tengo que ser honesto, una vez más, nadie tiene la última palabra en esto. Puede ser que en algún aspecto un punto de vista sea correcto y otro no. Así que esto es importante saberlo. Y como les decía, no es difícil. Les voy a hablar de los 4 puntos de vista. El primero que les quiero comentar, y esto estará en la introducción, después veremos 3 puntos a la luz de la palabra en el pasaje que acabamos de leer. El primero es el punto de vista preterista. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refieren los teólogos con esto? Bueno, viene, por ejemplo, de la palabra pretérito, que significa pasado. Y son aquellos que ven la escatología, es decir, las cosas futuras en el pasado. ¿Cómo así? Voy a poner el ejemplo de lo que la palabra de Dios nos viene enseñando allí en el capítulo 13 de Marcos. Esto es muy importante. Jesucristo acaba de decir, ¿ven esos edificios? Hablando del templo, ¿recuerdan? No quedará piedra sobre piedra. En el momento en el que Jesucristo dijo eso, se entiende poco más, poco menos para, digamos así, decirlo de manera redondeada. Digamos que eso fue más o menos en el 33 después de Cristo. Jesucristo está a unos días de morir. Es el martes, el viernes él va a morir. Entonces, si redondeamos la cifra, entendiendo que hay algunas diferencias, pero bueno, si redondeamos la cifra, Jesús dijo eso en el año 33. Y como lo acabamos de leer y es lo que vamos a enfatizar en esta enseñanza, y Jesús dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y no es muy difícil entender eso, que una generación bíblica, o para esas personas una generación, eran 40 años. Y si uno hace la cuenta, lo que le digo, redondeando poco más, poco menos, pasaron entre 37, 40 años y se cumplió. Si uno mira a través de la historia, lo que Jesucristo dijo ese día, el 33,
del primer siglo, sucedió alrededor de unos 40 años después. En el año 70, y lo he dicho muchas veces, solo lo repito rápidamente, Tito, el general romano, vino y destruyó Jerusalén y el templo fue incendiado, se quemó y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Pero cuando Jesús dijo estas cosas, eso no había ocurrido. Así que eso era una profecía. Pero para nosotros, ¿eso dónde está? ¿En el futuro o en el pasado? Eso ya está en el pasado. Entonces el punto de vista preterista lo que dice es, al menos la mayoría, si no todo, de lo que la Biblia enseña como escatología o como profecía, ya ocurrió. Todas las cosas ya ocurrieron. Quiero aclarar, es un punto de vista. Hay otros. Hasta hay algunos que sostienen que hasta la segunda venida de Cristo ya se efectuó. Y alguien diría, no, pero es que eso no ha ocurrido. Bueno, lo que les decía, es un punto de vista, creo que es un poco extremo. Claro, en ese punto de vista hay quienes difieren, hay quienes dicen, no, hay todavía unas cuantas cositas, entre esas la segunda venida de Cristo, que no ha ocurrido. Pero el punto de vista preterista lo que dice es, toda la profecía fue en su momento futuro para quienes la recibieron, en este caso, por ejemplo, los discípulos, pero para nosotros es pasado. Eso ya ocurrió. Y hay cosas que han ocurrido. La destrucción de Jerusalén ya ocurrió. Yo personalmente creo que la segunda venida de Cristo no ha ocurrido por razones obvias, aunque ellos tienen su manera de explicar esto. Por eso yo no soy preterista, ¿sí? Pero ese es uno de los puntos de vista. El otro es el extremo, el futurista. Y de ese creo que la mayoría, si no es que todos venimos. Yo era futurista, bueno, por imposición tengo que decirlo porque fue lo único que me enseñaron y no me enseñaron más. El futurista es el que cree que todo está en el futuro. El futurista es el que cree que el anticristo está en el futuro. El futurista es el que cree que la gran tribulación está en el futuro. El futurista es el que cree que la marca de la bestia está en el futuro. ¿Sí me hago entender? Y muchos de nosotros venimos de esos lugares donde precisamente tiene mucho que ver con Israel. El tercer templo o la destrucción del templo, ¿cuándo está? En el futuro, en un tercer templo que van a construir en el futuro en Israel y que van a destruir. ¿Sí notamos? Entonces el preterista todo lo ve en el pasado, el futurista, que también otra manera de llamar este método interpretativo es el dispensacionalismo, pone todo en el futuro. Todo va a suceder en el futuro. Personalmente creo que es uno de los puntos de vista más deficientes. De ahí que cada rato sale el anticristo. Entonces el anticristo era Barack Obama. No sé si alguien recuerda cuando Barack Obama fue presidente. Ese va a ser el anticristo. El anticristo era Gaddafi. El anticristo era Benedicto XVI. El anticristo era Juan Pablo II. Y cada rato salen y se mueren. ¿Alguien vivió eso? La marca de la bestia es el microchip que nos van a implantar. Todo está en el futuro. La gran tribulación son 7 años en el futuro antes de que Cristo venga. Todo está en el futuro. Entonces, la venida de Cristo está en el futuro y el preterista todo en el pasado. El anticristo ya vino, la marca de la bestia ya estuvo. Todo lo pone en el pasado, el futurista todo lo pone en el futuro. Hay un tercer punto de vista y es el historicista. Y es el que cree que cada una de esas profecías se han venido desarrollando en la historia de manera cronológica. Voy a ponerles un ejemplo muy simple. Los historicistas toman, por ejemplo, las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis y dicen, la primera carta es un periodo de tiempo de la historia. La segunda carta es otro periodo de tiempo que le sigue. Y muchos dicen, por ejemplo, en este momento estamos en la 7ª carta, estamos en la Odisea. Entonces ven la escatología como si Dios hubiera trazado una línea y dijera 1, 2, 3, 4, 5. Me parece también que es un punto de vista complejo, porque si uno mira a través de la historia cómo hace para encajar todos esos eventos, pero hay gente que lo hace. Nos hace falta uno, y quiero decirlo de entrada, es el que yo creo que es el más sano, el más correcto. Y creo que lo es, porque de cierta manera, alguien podría pensar que es trampa, pero es un punto de vista realmente escatológico. Digamos que toma de los 3 anteriores. Cree que hay cosas que ya ocurrieron. Efectivamente, por ejemplo, yo estoy totalmente convencido, pues porque hay evidencia arqueológica, científica, histórica, de que en el año 70 Jerusalén fue destruido. Para mí el templo de Jerusalén ya fue destruido. Yo no estoy esperando que se reconstruya un tercer templo para que esa profecía se cumpla. Ahora, también estoy de acuerdo en ciertos aspectos con el futurismo. Creo que Jesucristo no ha venido. Creo que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, si notamos, en algunos aspectos está de acuerdo con el preterismo, en otros con el futurismo. Y también creo que hay muchas profecías que se han
llevado a cabo a través de la historia de la iglesia, no de manera cronológica, no de manera lineal, pero aquí viene la parte más interesante de este punto de vista, que es el que yo creo, pienso que es el más sano, el que menos hace forzar el texto, y es que la escatología es idealista. ¿A qué se refiere este término? Lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado, lo que ha sucedido en el pasado nos sirve de ejemplo. Y muchas cosas que ocurrieron en el pasado vuelven a ocurrir tiempo después. En otras palabras, es como si todo esto que la palabra de Dios predecía y que aún ya se cumplió son advertencias y nos muestran que pueden volver a ocurrir ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo claro. Yo no aseguro a pie junto que no se pueda reconstruir un tercer templo en Israel. Lo que creo es que aunque se reconstruya un tercer templo en Israel, igual ese templo, tarde o temprano, no quedará piedra sobre él. ¿Sí me hago entender? En otras palabras, la escatología idealista es la que toma en cuenta los hechos históricos, toma en cuenta los eventos del pasado, toma en cuenta los eventos de la historia, toma en cuenta los eventos presentes y entiende que eso también puede ocurrir en el futuro. En otras palabras, creo que es el punto de vista que aprende mucho más y recibe mucho más de todos esos eventos proféticos o escatológicos. Ese es mi punto de vista. Ahí les acabo de presentar los 4 puntos de vista. Ahora, alguien puede adoptar el que quiera. Pero entendiendo esto, ahora sí quiero que vayamos a 3 puntos en la palabra y quiero demostrarles por la palabra por qué tengo este punto de vista y por qué creo que es la manera correcta de interpretar a la luz de lo que acabamos de leer y hoy vamos a estudiar. Por eso, el primer punto que quiero que veamos es que la escatología nos muestra o se nos enseña como precauciones. Las precauciones en la escatología, veamos esto en los versículos 28 y 29. Y es decir, que todos esos eventos que aún podemos ver en la historia que ya han ocurrido y que ya les acontecieron a algún grupo de personas en la historia, nos ayudan a ser precavidos, a entender que eso mismo nos podría pasar a nosotros. Voy a poner un ejemplo claro de la palabra. Más adelante lo vamos a enfatizar. Voy a poner el ejemplo de la iglesia de la Odisea. Literalmente existió en la historia una iglesia llamada la Odisea. O bueno, de hecho, había una ciudad llamada la Odisea en Asia Menor y existió allí una iglesia. Es a esa iglesia a la que Jesucristo le dice: tú dices que eres rico, que no necesitas nada, pero yo te digo que eres pobre, ciego, desnudo. Es a esa iglesia a la que Jesucristo le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa iglesia existió. Podemos mirar en la historia y esa iglesia existió. De hecho, mi esposa me hacía una pregunta hace 8 días: ¿cómo puedo yo saber lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo? Bueno, aquí es donde quiero aclarar. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante, es infalible para nuestra fe, pero en este caso yo necesito también conocer la historia. La Biblia no es un libro de historia. Para yo saber lo que ocurrió en el año 70, yo tengo que ir un poco más allá de la Biblia, tengo que ir y averiguar qué ocurrió en el año 70. La Biblia no me dice, no me habla de Alejandro Magno, la Biblia no me habla de Napoleón Bonaparte. La Biblia me habla de cuestiones de fe, pero en este caso yo necesito ir aún a la historia para saber lo que ocurrió. Y la Biblia me dice que existió una iglesia en un lugar llamado la Odisea. Yo voy a la historia y corroboro a la geografía, aún a la arqueología y corroboro que existió un lugar llamado la Odisea. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué digo las precauciones en la escatología? Porque aunque existió una iglesia llamada la Odisea, que eran grandes, fuertes, poderosos, tenían dinero, tenían todas las comodidades y creían que eso era la más grande bendición y que tenían a Dios, tenían a Cristo fuera de su iglesia, pero eso nos podría también pasar a ti y a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la escatología idealista. Eso ya ocurrió. Eso ya pasó. ¿Por qué finalmente el templo en Jerusalén fue destruido, reducido a ruinas? Porque un templo donde en su momento habitó la presencia de Dios, ¿en qué lo habían convertido los líderes religiosos? En una cueva de ladrones. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que eso me ayuda hoy a ser precavido, es una advertencia. Si tú y yo convirtiéramos este lugar donde Dios nos permite reunirnos como iglesia, y obviamente este lugar no es el templo, tú y yo somos el templo, pero si aquí nos reunimos como iglesia y en lugar de reunirnos como iglesia para aprender de Cristo, de su palabra y de su verdad, nosotros convirtiéramos esto en un negocio para explotar a las personas, mis hermanos, yo estoy seguro que nos podría pasar lo que le sucedió al templo de Jerusalén en el año 70.
Dios podría convertir esto en ruinas. A eso es a lo que me refiero. Esta escatología nos presenta precauciones, reserva, cautela para evitar las circunstancias difíciles. Veamos esto en los versículos 28 y 29. Ahora aprendan una lección de la higuera, dice Cristo Jesús. Él va a ilustrar esto con algo muy interesante. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? Después de enseñar o de profetizar todo esto que iba a ocurrir y que eventualmente ocurrió, ¿qué dijo Jesús? Es que, ¿saben? Cristianos, ¿saben? Iglesia, tienen que ser precavidos. Si tú le preguntas a una persona que sabe del campo, esa persona de verdad muchas veces hasta sabe cuándo va a llover o no. Sabe cuál es el tiempo de la cosecha. Sabe en qué momento exacto empiezan a dar los frutos ciertos árboles, ¿sí o no? Eso es lo que Cristo está diciendo. Si cuando las ramas echan brotes en una higuera y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. En otras palabras, miren a su alrededor y solamente ver una planta muy particular como la higuera que empieza a echar brotes, que comienzan a salirle las ramas, a salirle las hojas, y solamente mirando eso, ustedes saben que el verano está cerca porque no aprenden de eso. En otras palabras, sí hay que estar pendiente de lo que está pasando, tanto que el idioma original dice, aprendan de la parábola de la higuera. ¿Qué dice el versículo 29? De la misma manera. Así como tú puedes saber cuando una matica se está muriendo y le hace falta agua. De esa manera tan simple, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Ahora, aquí es donde hay un conflicto grande, yo tengo que decirlo. Aquí es donde el preterista toma mucha fuerza. Pensemos en estas palabras, no pasemos por alto esto tan importante. Jesucristo acaba de decir, aprendan de la higuera, o sea, aprendan de las señales, de los tiempos. Sí, esto nos advierte, son precauciones, pero Jesucristo dijo, cuando vean que suceden estas cosas, ¿cuáles? Las que él acaba de decir, que no quedará piedra sobre piedra, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Entonces la pregunta aquí honesta es, si ya se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, y Jesucristo dijo, después de que suceda eso, su regreso está muy cerca a las puertas. Entonces, ¿por qué Cristo no ha regresado? El preterista dice, es que Cristo ya regresó. Bueno, yo todavía no veo que tú y yo tengamos cuerpos glorificados. Yo todavía no veo que ya no exista la muerte, ni el llanto, ni el dolor. A muchos de nosotros nos ha tocado ver partir seres queridos. A muchos de nosotros nos toca todavía llorar y sufrir por muchas cosas, enfermedades, dolores, angustias, dificultades o no. Pero hay un punto interesante. ¿Saben qué dice el preterista? Es que Cristo viene muchas veces y de muchas maneras. Y yo creo eso. Si tú miras el Antiguo Testamento está lleno de referencias a Dios viniendo a cuidar su pueblo o viniendo a castigar a su pueblo. Claro, es necesario entender que estas palabras son de precaución, mostrándonos, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué acaso nosotros muchas veces no hablamos, y la misma Biblia lo dice, cuando una persona muere no decimos que partió a la presencia del Señor? Pero a la vez también no podríamos decir que vino el Señor por esa persona. Yo quiero aclarar este punto, que no se vaya a malinterpretar, que alguien no vaya a pensar, es que Alex dijo que Jesucristo ya vino. No, de hecho aquí el punto es este, Cristo, y yo lo creo, vuelve por segunda vez y lo esperamos en una venida visible, gloriosa y final, donde destruirá la muerte por completo, donde ya no habrá llanto ni dolor, donde los cielos y la tierra pasarán, donde todo esto como lo vemos dejará de existir y será la gloria eterna. Pero yo no puedo negar que también en el lenguaje bíblico y profético, la Biblia enseña que Cristo puede venir como juicio, que Cristo puede venir a castigar a una persona, a un pueblo, a una nación. Y posiblemente a esto es a lo que se refiere aquí. No está hablando aquí directamente de la segunda venida de Cristo, la venida final en gloria, sino que se está refiriendo a que en el año 70 Cristo mismo desde su trono de gloria vino y ejecutó juicio sobre Israel. La pregunta es, ¿no es eso correcto? No es eso, o sea, no estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Así que lo que Cristo está diciendo es, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Cuando empiezan a suceder todas esas cosas que les apuntan a la destrucción de Jerusalén, de cierta manera podemos decirlo, Cristo en el año 70 vino y ejecutó juicio
sobre Jerusalén. No es la segunda venida visible de Cristo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Es lo que está diciendo es, pero a cada familia, a cada persona, a cada nación, a cada pueblo le puede suceder lo mismo. Voy a decirlo de esta manera. En un sentido, yo creo que Jesucristo ha venido tantas veces por tantas personas que están hoy con Él. O Cristo ha venido de manera no visible a traer juicio, a ejecutar juicios sobre tantos lugares, sobre tantas naciones. Porque hay una pregunta que yo debo hacer. ¿Que acaso Cristo no es el que gobierna todas las cosas? ¿Que acaso Él no está sentado en su trono de gloria gobernando el universo entero? ¿Quién es el que ejecuta todas estas cosas? Desde su trono celestial, Él mismo. Pensemos en lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Voy a decirlo de una manera muy simple, mis hermanos, yo creo que esto no es desconocido para nadie. La Biblia enseña, si yo soy hijo de Dios, de verdad, y me comporto mal, ¿qué es lo menos que debería esperar en mi vida? Disciplina. Juicio no condenatorio, pero sí un castigo de Dios. Como dice algún lugar en la palabra, no lo he traído, pero lo vimos hace algún tiempo en Corintios. Pablo dice que Dios muchas veces nos juzga a nosotros, trae disciplina, corrección, castigo, para no juzgarnos como Él juzgará al mundo. Lo que significa la palabra de Dios es que nosotros debemos ser precavidos. Nosotros debemos mirar al pasado y aprender de lo que le ha pasado a otras personas. Lo voy a decir de esta manera. De hecho, aquí está el hermano Tito con nosotros y al principio, hace algunos años, cuando empezamos a compartir mucho sobre el Evangelio, él me hacía una pregunta y yo sé que él no está en contra en este momento en que la haga pública, porque hablábamos, bueno, puede ser y ojalá, puede ser no, creemos que así sea, pero me refiero a que ojalá Dios quiera que sí estemos predicando la palabra de Dios fielmente. Pero, ¿y qué va a pasar dentro de 20 años? Si estamos con vida, ¿vamos a seguir siendo fieles? Porque Él y yo, al igual que sé que muchos, hemos visto personas, lugares que quizá en su momento predicaban correctamente, pero ¿saben qué sucedió con el tiempo? Se fueron desviando. Se fueron deslizando hacia la mentira, hacia el engaño. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En otras palabras, nuevamente, yo estoy convencido que en el año 70 Cristo vino sobre Jerusalén y ejecutó juicio. Yo estoy convencido que Jesucristo tocó a la puerta de la iglesia de la Odisea y muchos no le abrieron. Y saben una cosa, si tú hoy miras en un mapa, ¿sabes qué encuentras por allá? Ya no encuentras una iglesia, encuentras ruinas. Es curioso, aun cuando tú miras en la historia a esas iglesias que Cristo les advirtió, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu lugar. Miremos en un mapa, si tenemos la oportunidad, viajemos y miremos dónde estaban esos lugares. No existe iglesia en pie. Hasta a veces la misma ciudad es solo ruinas. ¿Qué pasó? Cristo dijo, si no hacen las cosas correctas, los borró del mapa. Mis hermanos, son advertencias para nosotros, para que seamos precavidos. Una de las cosas que más debemos guardar es de hacer lo correcto y de predicar la verdad, porque saben, eso que Cristo le advirtió a esas iglesias, eso es lo que Cristo advirtió a Jerusalén, nos podría ocurrir a nosotros. Y no es terror, no es miedo, sino advertencias de la palabra. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, versículos 11 y 12? Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo nos llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue en aquel día. Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Quiero decir esto de una manera muy especial. Aquí Pedro está en la diáspora. Aquí Pedro ya no está en Jerusalén. Aquí Pedro sabía contundentemente que venía un juicio sobre Jerusalén. Es más, ya se venía ejecutando ese juicio sobre Jerusalén. Y él había salido junto con los demás apóstoles y con mucho de la iglesia que ya estaba esparcida por el mundo entero. Y es a estos cristianos que están esparcidos a quienes Pedro les habla. Pero estos cristianos que están esparcidos, ahora él no les puede decir, tengan cuidado porque Jerusalén va a ser destruida. Ya no están en Jerusalén. Él está hablando a los cristianos que están esparcidos por el mundo, pero ¿qué es lo que está diciendo? Miren, no solamente Jerusalén y el templo van a ser destruidos. Pedro lo entendió. Donde quiera que nos encontremos, tarde o temprano, todo lo que está a nuestro alrededor
pasa, incluido nosotros mismos en este cuerpo de carne, ¿o no? Lo que está diciendo la palabra de Dios es aprendamos. Cuando uno entiende que todo lo que existe no es esta vida, que lo más importante no es lo material y que tarde o temprano todo esto quedará reducido a cenizas, a polvo, a escombros, como dice Pedro, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo no esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? Saben, un día Cristo le va a prender fuego a los cielos, así como un día Jerusalén fue destruida hasta las cenizas, hasta el escombro por el fuego. Un día el mundo que nos rodea de esto no va a quedar tampoco piedra sobre piedra. Así que, ¿cómo no vivir en obediencia? Creo que eso es lo que hace la escatología verdadera. Más que estarnos adivinando lo que va a pasar o no va a pasar. Más que estar tan pendientes de que si Israel, de que si el tercer templo, de que si encuentran el arca y no sé qué cuántas cosas más. Más que estar pendiente de que si el anticristo o no. Es que como vamos a ver en un instante, es que ha habido, hay y van a haber anticristos. Ha habido, hay y va a haber gran tribulación. Ha habido, hay y va a haber marca de la bestia. Ese es el punto al que creo que la palabra de Dios nos quiere llevar realmente. Veamos el segundo punto, las similitudes en la escatología, que está totalmente conectado. Pero quiero que veamos este punto en los versículos 30 y 31 nuevamente. Jerusalén fue prendida en fuego en el año 70. Ahora han reconstruido Israel, ahora dicen que hay una nación que se llama Israel, ¿no? A mediados del siglo pasado. Pero déjenme darles una noticia, tarde o temprano igual esa nación quedará reducida a escombros, al igual que el mundo entero. Así que por lo que hoy se siguen peleando los israelitas, están perdiendo el tiempo. Tarde o temprano no tendrán nada tampoco allí. ¿Qué dicen los versículos 30 y 31? Les digo la verdad, y aquí está, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y efectivamente sucedió. Esta es la respuesta a la pregunta que me hacía mi esposa. ¿Cómo sé yo que en el año 70 Jerusalén fue destruida? Bueno, si yo leo este pasaje, Jesucristo dice, no va a quedar piedra sobre piedra de esto. Y luego Jesucristo mismo dice, les digo la verdad. Y en otras palabras, es como quien dice, yo no les miento, no pasará esta generación. De manera simple, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto cuando salió de Egipto antes de entrar a la tierra prometida? 40 años. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que la generación que salió de Egipto entrara a la tierra prometida. ¿Cuántas personas de esa generación entraron? Solo dos, Josué y Caleb. Toda esa generación quedó tendida, muerta en el desierto. Para quienes son lectores de la Biblia o llevan algún tiempo en el cristianismo, sabrán esto, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Cuánto dura una generación bíblica? 40 años. Así que aunque, nuevamente, en la Biblia no encuentro ningún capítulo ni versículo que me hable de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, porque obviamente la Biblia fue escrita antes de esto, al menos gran parte, yo personalmente creo que toda, pero gran parte, la mayoría creen que fue escrita antes del año 70. El punto es que Jesucristo dijo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Así que yo, honestamente, si, perdón, no soy simplemente un lector de la Biblia, sino estudio la palabra, escudriño, la primera pregunta que debe saltar en mi mente al leer este pasaje es, ¿qué pasó durante los 40 años siguientes? No puedo ir a la Biblia para resolver esta pregunta, pero sí puedo ir a la historia. Y nuevamente, yo creo que si no todos, la mayoría, al menos hemos visto alguna vez un documental, o bueno, al menos se los estoy diciendo y lo pueden ver en The History Channel, en YouTube, puedes ver el documental que quieras. Hay cantidades de documentales de lo que ocurrió en el año 70 en Jerusalén. Te lo pido, por favor, si quieres, ve a casa y búscalo. Y puedes ver muchos documentales ahí sobre esto. Puedes leer un libro de historia. Efectivamente, no pasó esa generación y todo lo que Jesucristo dijo sucedió. Sin embargo, la pregunta es, ¿pero qué acaso no puede volver a suceder? Ahí es donde creo personalmente que el idealismo es la mejor manera de interpretar la escatología. Así como sucedió allá, sucede a cada generación. Mis hermanos, seamos honestos. Y yo creo que no necesitamos saber mucho ni ser muy inteligentes para entender cuántos años podemos vivir. Como dice la palabra de Dios, 70, los más robustos, 80, y alguno que otro por ahí se va un poquitico más, ¿sí o no?
Pero ¿cuál es la edad promedio del ser humano? 70, 80 años. Nuevamente, algunos viven un poco más, otros viven un poco menos, pero el estándar, la medida está por ahí. ¿Cuál es el asunto? Cada generación, tarde o temprano pasa. Creo que cada una de las verdades bíblicas se repiten generación tras generación y así seguirá hasta la segunda venida final de Cristo Jesús. Tanto que aquí viene el versículo 31 dice algo muy interesante. El cielo y la tierra ¿qué? Desaparecerán. Eso fue lo que Cristo dijo. Ahora, el cielo y la tierra no desaparecieron en el año 70. Jerusalén desapareció en el año 70. Israel desapareció por completo en el año 70 como nación. ¿Y saben qué es lo más interesante? Una nación que había estado existiendo alrededor de 2000 años, una nación muy pequeña, pero mis hermanos, desapareció del mapa. Y solo hace unos cuantos años atrás, a mediados del siglo pasado, y nuevamente quiero aclarar, y no lo digo yo, lo dicen aún muchos judíos ni siquiera aceptan ese lugar como la nación de Israel. Pero aun cuando ese fuera Israel verdaderamente, mis hermanos, ¿cuántos años estuvo borrado del mapa? Alrededor de unos 1900 años. Pero yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántos años lleva la iglesia desde que fue fundada? ¿Ha desaparecido del mapa? Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aún Israel, tarde o temprano, ese mismo Israel que hoy muchos proclaman como la nación de Dios, desaparecerá del mapa, pero la iglesia vivirá para siempre. Y saben, y el cielo y la tierra desaparecerán, dijo Jesucristo, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Saben, aquí es donde veo lo de la escatología idealista. Lo que Cristo está diciendo es, miren, no va a pasar esta generación y todo eso va a ocurrir. Y ocurrió. Pero ¿saben qué dice el Señor Jesucristo? Pero al cielo y a la tierra un día también le va a pasar lo mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Todas las cosas, tarde o temprano, pasan. Todo pasa. Muy acorde a lo que literalmente está dedicado todo un libro en la Biblia llamado Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, pero también tiempo de morir. Hay tiempo de recoger y tiempo de esparcir. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y hay tiempo de estar aquí en esta vida, pero también llegará el momento en que desapareceremos de la faz de esta tierra. ¿Y eso a quién le ocurre? Generación tras generación, ¿o no? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hay algo que no va a desaparecer jamás. La palabra de Dios, lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, Israel desaparecerá. Lo voy a decir de esta manera, mis hermanos. Esto que tú y yo vemos aquí, tú y yo, esperen, contemos, por ejemplo, 100 años. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo dentro de 100 años estaremos aquí? Ninguno, ninguno. Y no sé si ni siquiera este lugar estará. Lo demolerán y harán otra cosa. Hombre, si Cristo se tardara, por ejemplo, 500 años más, les soy honesto, a mí me encantaría que este lugar siguiera siendo un lugar de predicación hasta que Cristo regrese, pero les puedo asegurar, si esto se convierte en una cueva de ladrones, a Dios no le importará aplastar esto y no dejar piedra sobre piedra de este lugar. Así de simple, mis hermanos, porque ha ocurrido en la historia, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta que Cristo regrese. A eso es a lo que me refiero. Todo en esta tierra tarde o temprano pasará, pero la palabra, la verdad de Dios. Si Dios nos permitiera vivir muchos años más, pidámosle que nos ayude a seguir fieles a su palabra hasta el final. Por eso quiero que veamos, es que de eso se trata la Biblia, de ver ejemplos y aprender de ellos las similitudes. Voy a poner un ejemplo claro, Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿A quién no han querido llevarnos tras el pecado, tras la maldad? Qué padre que es consciente de la realidad en la que vivimos, no está preocupado cuando su hijo le pide permiso para ir a algún lugar con sus amigos. ¿No es cierto que uno dice, ¿será que sí están haciendo lo que dijeron que van a hacer? ¿Será que sí se están comportando bien? Porque hay un dicho, y es muy cierto, caras vemos, corazones no sabemos. Esto que fue dicho aproximadamente unos 3000 años atrás, ¿no sigue siendo real hasta el día de hoy? ¿No sucede generación tras generación? Que para aquellos a quienes Dios nos da ese privilegio de tener hijos a nuestro cargo, aunque gran responsabilidad también, y más cuando uno recibe esos hijos ya grandes. Hijo mío, si los pecadores quieren engastusarte o quieren llevarte por el mal camino, Reina Valera dice, no lo consientas, ni siquiera lo pienses, dales la espalda. Eso es lo que uno les dice a los hijos, ¿o no?
Uno espera que Dios ponga eso en sus corazones y que cuando llegue el momento en que los quieran llevar por mal camino, ellos puedan decir no. Pero mis hermanos, eso solamente lo puede hacer Dios. A lo que me refiero es que es lo mismo que pasa con la escatología, no es diferente. Son las maneras más dramáticas en las que la palabra de Dios nos advierte. Cuando vamos por el mal camino, hay destrucción. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Gente joven, la juventud es hermosa. Bueno, eso sigue siendo real hasta el día de hoy. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieren hacer. Hablando de lo bueno, no se pierdan de nada. Hombre, pues eso es que es el mejor momento de la vida, ¿no? La juventud, cuando, como decimos nosotros, a uno no le duele ni una muela, cuando tiene vigor, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Estoy trayendo estos pasajes para mostrar que lo que la palabra de Dios nos muestra es que es la misma realidad generación tras generación. La Biblia no pasa de moda. Aunque podamos ver esto de la escatología, muchos lo ven como eventos pasados, otros como eventos futuros. Mis hermanos, para mí la mejor manera es ver que ya hay cosas que ocurrieron en el pasado, van a ocurrir en el futuro, pero ocurren en el presente. Hace un rato lo decía, pero tribulación siempre ha habido. Buenos momentos también, pero malos también. Y como dice aquí la palabra de Dios, creo que esto no pasa de moda. Le podemos decir a los jóvenes, claro, es una época hermosa, bonita de la vida. Disfrútenla, pero tengan cuidado porque de cada cosa que hagan le darán cuentas a Dios. Claro, no se pierdan de nada bueno que Dios les da. Hay cosas que uno solamente puede vivir y disfrutar en la juventud. Porque muchas veces uno, perdón lo que digo, no me siento tan viejo, pero después de que ya ha pasado años de su vida, no dice, pude haber hecho esto, lo uno y lo otro. ¿Por qué no lo hice cuando tuve tiempo, cuando pude? Bueno, la Biblia lo dice. Hay momentos para disfrutar y para disfrutar cosas buenas, pero también teniendo en cuenta, pero tarde o temprano le daremos cuentas a Dios. Tanto que dice Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. ¿Cuál es el punto? La palabra de Dios, no importa dónde vayamos, así sea la escatología, también nos enseña cómo vivir correctamente. Nuevamente, perdón por insistir, pero es que es correcto. Cuando yo miro esa historia, de hecho es una de las historias que a mí más me impacta, porque es que de verdad, cuando yo leo Mateo 24, Lucas 21, o en este caso, que estamos estudiando Marcos 13, es la misma historia por diferentes autores. No sé si para ti sea así, pero les soy honesto, les soy sincero, para mí es un pasaje muy fuerte, muy impactante. Porque Cristo está diciendo, esto es lo que va a pasar con este templo, esto es lo que va a pasar con Jerusalén. Y literalmente, palabra por palabra, esto se cumplió. Pero mis hermanos, no solamente Marcos 13 se cumplió en el año 70. Todo lo que Dios ha dicho, desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, que son el principio y final de la Biblia, todo lo que dice allí, tarde o temprano, se cumple. Dios cumple su palabra. Y la palabra de Dios nos instruye para que seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Cada uno de esos episodios, el Antiguo Testamento nos enseña, el Nuevo Testamento nos enseña, las profecías, la escatología nos enseña cómo vivir. No son temas para pelearnos, no son temas para mostrar cuánto sabemos más que el otro pastor que tiene otro punto de vista. No importa, mis hermanos, la pregunta es, ¿nos enseñan? Voy a hacer esta pregunta. Lo que le ocurrió a Israel, a Jerusalén en el año 70, nos enseña hoy a nosotros, no sé a ti, pero a mí me enseña mucho. Voy a traer este versículo, ahorita lo dije hace un momento. Es Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Es el final de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Saben cómo termina ese final de esas cartas? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar a quién, al Espíritu, y entender lo que qué, lo que Él dice a quién, a las iglesias. ¿Saben lo que eso significa? Que lo que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna no solo fue para Esmirna, que lo que Dios le dijo a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, etcétera, que lo que Dios le dijo a la iglesia de Corinto, que lo que Dios le dijo a la iglesia de Colosas, que lo que Dios dice en Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, hasta Apocalipsis.
Hoy el Espíritu nos lo dice a nosotros. El que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Por eso, aunque yo sé que existieron 7 iglesias en Asia Menor, las 7 iglesias a las que fueron enviadas esas cartas, también tengo que entender que esas palabras hoy son para nosotros. Y que si pasamos a la eternidad y Cristo no regresa todavía en 1000 años, dentro de 1000 años, vamos a decirlo de esta manera, en el año 3024, si Cristo no ha venido, seguro que habrán iglesias en esta tierra y esta palabra también será para ellos. ¿O no? Ese es el punto. Y estamos hablando aquí de Apocalipsis, de ese libro que muchos ven nuevamente en el futuro. Seguramente que en el futuro habrá iglesias como la Odisea. Seguramente que en el futuro habrá iglesias como Esmirna. Seguramente en el futuro habrá iglesias como Filadelfia, pero no miremos tanto al pasado, a no ser que sea para aprender, ni pensemos tanto en el futuro, a no ser que sea para advertir. Mirémonos a nosotros mismos. Esas palabras también son para nosotros. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Capítulo 15, versículo 4. Hablando de lo que está escrito, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil. Y la escatología no es esa rama únicamente para los escatólogos y los estudiosos. Esas cosas hoy nos enseñan también a nosotros. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Toda la escritura debe traernos ánimo y consuelo. Nos lleva esto al último punto y para mí el más importante. Y es que aunque esa palabra suene muy compleja, muy grande, escatología, pues en tercer lugar es la confianza en la escatología, aunque quiero aclarar ese título. No es que la escatología como tal nos traiga confianza, sino que la escatología verdadera nos habla de la confianza más grande, la confianza en Cristo. Esto es demasiado hermoso. De manera simple, de manera sencilla, realista, bíblica, lo quiero decir de esta manera, la verdadera escatología nos lleva a poner nuestra mirada, como todo en la Biblia, ¿en quién? En Cristo. Lo acaba de decir la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero mis palabras. Miremos a Cristo, miremos sus palabras, miremos su verdad. De hecho, Cristo dice, sí, hay cosas que van a suceder y se las digo de antemano, pero a la vez creo que Cristo elimina, perdón por esta expresión, pero Cristo elimina ese amarillismo que usan muchos en este tema de la escatología. Veamos esto en los versículos 32 y 33 porque es muy interesante. Sin embargo, dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Vuelve y repite, una y otra vez lo ha dicho Jesús. Tampoco se preocupen por el día y la hora. ¿Que cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera qué, los ángeles en el cielo. Es que vino un ángel y trajo una nueva revelación. Un ángel del Señor me trajo una revelación y me mostró qué va a pasar. Espere. De hecho, Cristo aterriza todo eso. Cristo nos dice tribulación, persecución, angustia, falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, terremotos, hambres, pestes. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Nadie lo sabe. A mí me sorprende algo. Es muy interesante. Vamos a poner 2 ejemplos claros que los vivimos hasta el día de hoy en la era más tecnológica que jamás ha habido. ¿No es verdad? ¿No es verdad que hoy tenemos un sinfín de cosas interesantísimas en la palma de nuestra mano en un dispositivo que se llama smartphone, teléfono inteligente? Pero por más inteligente que sea eso, tú puedes mirar el clima aún hoy en tu celular, pero ¿cuánto falla? Que mañana va a llover y mañana hace tremendo sol, ¿sí o no? ¿Pueden realmente predecir un terremoto? Mis hermanos, lo que sea que vaya a pasar mañana está en las manos de Dios. Y Él sabe qué va a ocurrir. Él sí lo sabe. Ah, que van a haber guerras, sí, pero ¿cuándo? No sabemos. ¿Nos esperábamos que hubiera una pandemia? Lo tengo que decir nuevamente como lo decían estos días. Después de que ocurre, ya estaban diciendo por ahí que es que hasta Bill Gates había predicho y que no sé qué. No, mis hermanos, eso solo lo sabe Dios. Dios sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Tanto que es tan fuerte esto. Bueno, y lo segundo que quería decir es lo del clima.
Bueno, y lo dije, sí, también y lo de los terremotos y tantas cosas que los científicos creen que tienen la última palabra. Pero ¿cuántos se equivocan? ¿Saben qué dice aquí? Ni siquiera los ángeles en el cielo. Bueno, qué fuerte. Ni el propio Hijo. En este momento Cristo, que estaba en su humanidad, en su cuerpo de carne, sometiéndose a la voluntad del Padre, ¿saben qué dice? Esto es hermoso, porque esto nos lleva a la humildad y a poner nuestra confianza en Cristo. ¿Saben qué es lo que dice Cristo? Ni siquiera Cristo, cuando estuvo en esta tierra, aunque era Dios hecho hombre, pero en su humanidad, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, él se despojó de sus privilegios divinos. Él aquí como hombre se limitó. ¿Dios sufre hambre? No, pero Cristo como hombre sufrió hambre. ¿Dios sufre sed? No, pero Cristo como hombre sufrió sed, cansancio y mil cosas más. Como hombre, él no sabía cuándo iba a hacer esto. Y muy bien, gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿saben realmente qué pasaría si tú y yo supiéramos lo que va a pasar mañana? ¿Realmente confiaríamos en Cristo? ¿Descansaríamos en Él? Mis hermanos, gracias a Dios no lo sabemos. Ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Solo Dios. Y obviamente ahora que Cristo está en su trono de gloria a la diestra del Padre, y es Él el que nos llama a descansar y confiar en Él. ¿Qué dice el versículo 33? Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. Esto es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Bueno, ¿y a qué se refiere ese manténganse en guardia, estén alerta? Bueno, si Dios nos presta vida, lo veremos con más detalle dentro de 8 días porque es lo que Él empieza a decir. Y lo acaba de decir hace un instante. El Hijo. Pongan su confianza en el Hijo. Miren al Hijo. Mis palabras no van a pasar. Lo que yo les digo es fiel, es verdadero. Confíen en el Hijo, confíen en mí. Hace un momento lo dije, pero aquí lo voy a enfatizar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dijo Juan? Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y aquí es donde veo, por eso yo soy de escatología idealista, porque creo que Pedro era idealista, porque creo que Juan era idealista. Es decir, Pedro dijo, sabía que Jerusalén iba a ser destruida, pero también que dijo Pedro, pero también el cielo y la tierra van a ser destruidos. ¿Saben qué dice Juan? Juan dice, claro, el anticristo, un día va a haber un anticristo final. El final anticristo. Un día será la segunda venida final de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué dijo también Juan? Pero ya hay un montón de anticristos. Entonces, por eso lo que les digo, los preteristas dicen, esto está en el pasado. Sí, es que ya vinieron los anticristos. Hombre, pero aquí en el siglo XXI, en el 2024, en Colombia, hay anticristos. Y Dios no lo quiera que en esta iglesia haya. Ojalá que no. Pero se podría levantar uno aquí. ¿Qué es un anticristo? No es alguien que está en contra de Cristo, es alguien que miente en nombre de Cristo. Es alguien que usurpa la verdad de Cristo. ¿Y qué digo Juan? Sí, el anticristo viene, está hablando del futuro, pero no pensemos tanto en el futuro, ya hay muchos aquí. Esta es la escatología idealista. En el pasado, anticristos hasta más no poder. En el presente, los hay, y si Cristo no viene, seguirá habiendo. Y un día habrá un último y final. Y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y si vamos al final de esa primera carta de Juan, ¿saben qué nos dice Juan? Primera de Juan 5, versículos 20 y 21. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos, ¿qué? Conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con ¿quién? Con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Saben para qué utilizó Juan la escatología? Porque lo hace en su primera carta, para decirnos pongamos nuestra mirada en el Dios verdadero. Porque van a venir muchos a engañarnos y a mostrarnos falsos mesías, falsos cristos, falsos profetas. Lo mismo que dijo Jesús. Pero ahora Juan lo está diciendo ¿desde dónde? Desde el exilio, no desde Jerusalén. ¿Y saben cómo termina Juan esa carta? En el versículo 21, queridos hijos, esta traducción es pésima aquí, pero ya les aclaro lo que dice el idioma original. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. El idioma original para nada dice así, Reina Valera lo dice correctamente. Hijitos, guárdense. ¿De qué? De los ídolos. ¿Qué es lo que está diciendo? Tengan cuidado. Es muy fuerte. Es que aquí miren alrededor, no hay una sola estatua. Aquí no adoramos imágenes. Aquí no adoramos dioses falsos. Aquí no tenemos una estatua de Jesucristo y nos postramos ante ese pedazo de yeso. Y no estoy diciendo que eso esté bien, pero podríamos crear un Cristo falso y estar adorando a un Cristo que no es el verdadero.
conocemos al Dios verdadero, podemos decir como acaba de decir Juan, estamos en el verdadero. Porque el verdadero no es la iglesia tal, la denominación tal, que muchos dicen es que aquí sí está la verdad. La verdad no está aquí, la verdad está en Cristo Jesús. Él es el único Dios verdadero. Él es la vida eterna. Estamos en Cristo. ¿Qué importa qué pase mañana? Está en sus manos. Él sabe lo que va a pasar mañana. Ahora sí lo sabe porque está a la diestra del Padre, porque ahora Él tiene todos los privilegios divinos. Pero ¿qué dice el idioma original, hijitos? Tengan cuidado, perdón por la expresión, pero voy a ser muy coloquial, que no les metan gato por liebre. Tengan cuidado de que Cristo les están mostrando. Tengan cuidado de qué Cristo les están predicando. Tengan cuidado de que Cristo están viviendo, que sea el verdadero, porque que no vaya a ser que se estén engañando y hayan creído en un Cristo falso. Y por eso termino con Marcos 13:22. También una pregunta que me hacía mi esposa hace 8 días de la enseñanza de hace 8 días. Vimos este versículo hace 8 días. ¿Por qué lo he traído? Porque quiero cerrar la enseñanza aclarando esto. Vimos hace 8 días en Marcos 13:22 que Jesucristo dijo, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Y hace 8 días veíamos este pasaje, y esa pregunta me hacía mi esposa, pero es que este pasaje lo utilizan mucho para el futuro. Es que se van a levantar falsos mesías, falsos cristos, falsos profetas, realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, a uno de los elegidos. ¿Cuándo se utiliza este pasaje? Es más, yo mismo lo he utilizado para hablar de qué? Del futuro, de lo que está pasando ahora. Pero Jesucristo, cuando utilizó este versículo, ¿en qué momento lo utilizó? Para lo que iba a ocurrir en el primer siglo. Así que la pregunta es, entonces, ¿esto ya pasó? ¿O esto es para el futuro? ¿O esto es para ahora? Para mí la respuesta correcta es las tres. En el año 70 o antes del año 70, y lo puedes corroborar en la historia, es más, lo podemos corroborar en la Biblia, lo acabamos de leer. ¿Qué dijo Juan cuando escribe la primera carta? Algunos creen que la escribió por allá en el año 60, otros creen que es más tardía, quizá en el año 70, 80, 90, no estamos seguros, pero por esa época, ¿qué dijo Juan? ¿Cuántos anticristos había? ¿Cuántos falsos cristos había? Muchos. ¿Se cumplió lo que Cristo advirtió? Pero miremos en la historia de la iglesia, que si hay algo para lo que sirve la historia de la iglesia es para eso. Miremos en los 2000 años de historia de la iglesia, cuántos falsos profetas, cuántos falsos mesías. Es más, no miremos en la historia, miremos en el siglo XXI, en el año 2024, cuántos falsos mesías, cuántos falsos profetas, cuántos engañadores hay en el mundo. ¿Y cómo lo hacen? Falsos profetas que realizan señales y milagros para engañar a quién, de ser posible, a los elegidos de Dios. ¿Ha ocurrido? ¿Está ocurriendo? ¿Y si Cristo no regresa, ustedes creen que se van a acabar los falsos mesías? ¿Ustedes creen que se van a acabar los falsos profetas? ¿Ustedes creen que se van a acabar aquellos que en nombre de Dios pretenden hacer señales y milagros para cautivar el corazón de la gente? Mis hermanos, eso no se va a acabar. De esto va a haber hasta el final. Pero si hemos creído en el verdadero, si estamos en Cristo, podemos estar seguros. Esta escatología a mí me asombra. Es un tema que me parece hermoso, maravilloso, que nos habla de precaución, que nos muestra las similitudes que ha ocurrido en la historia, pero que nos lleva a lo más importante. Nuestra confianza, nuestro enfoque debe estar ¿en quién? En Cristo. El mejor escatólogo de todos. El que le advirtió a sus propios discípulos, pero que hoy por su palabra dice, mi palabra no pasará, es fiel y verdadera. Y aunque todo esto que nos rodea se acabe, si estamos en Él estamos seguros. Así que la manera en que quiero que terminemos en este momento es orando y digámosle, Señor, ayúdanos a ser precavidos. Ayúdanos a estudiar todas estas verdades, pero por sobre todo ayúdanos a confiar cada día más en ti. Que nuestro enfoque esté siempre en Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos tu verdad. Y ayúdanos cada día a profundizar más y entender más estas verdades gloriosas. De saber que tu palabra no es solamente un grupo de historias, un conjunto de historias del pasado o unas cuantas cosas que posiblemente ocurrirán en el futuro, sino que tu palabra es viva para hoy, que tu palabra es real para hoy, que esto de la escatología también es una verdad para hoy, que la escatología está en el ayer, en hoy y está en el mañana, sabiendo que de todo esto podemos aprender. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser entendidos.
como nos enseña tu palabra, que hoy podamos ser esos hijos que prestamos atención y que sabemos que todas estas cosas que han ocurrido y que puede ser que algunas de ellas aún no ocurran, pero que ocurrirán en su momento, también son advertencias para nosotros, para saber que lo más importante es que confiemos y descansemos en tu gracia, que los tiempos no están en nuestras manos, sino en las tuyas, que el día de mañana no está en nuestras manos, que del ayer podemos aprender, que del futuro que es incierto para nosotros es seguro en ti, que esto nos lleve cada día más a poner nuestra seguridad, nuestra confianza en que estamos en las manos más firmes y seguras, que estamos en las manos tuyas, Padre, que estamos en las manos de tu Hijo y como dice el lugar en tu palabra, y nadie nos podrá arrebatar de estas manos tan gloriosas y tan poderosas. Ayúdanos a aprender de las señales y de los tiempos. Ayúdanos a aprender de los errores de los demás. Ayúdanos a aprender de esas iglesias del pasado. Ayúdanos a aprender de los errores y fracasos aún de otros para que nosotros no los cometamos. Ayúdanos a crecer en obediencia y en santidad. Ayúdanos a ser conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, oh Padre que estás en los cielos, tú que lo conoces todo. Ayúdanos a vivir para tu gloria y en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén.